Hola, te damos la bienvenida a este canal donde vas a poder encontrar los resúmenes de las novelas más famosas de la historia de la televisión, pero también la biografía de muchos actores que dieron vida a estos personajes que te pegaron a la pantalla durante meses. Vas a poder repasar las historias que siempre te fascinaron o conocer aquellas que nunca tenés el tiempo de ver. Esperamos que estés a gusto. Esto es De Novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Las 10 telenovelas mexicanas que todos recuerdan. ¿Quién no ha estado pendiente del reloj para prender la televisión y ver su novela preferida? Sí, aquella que te emocionaba hasta las lágrimas, robaba más de un suspiro, hacía soñar con el verdadero amor, pero que también te causaba angustia, rabia, frustración, enojo y decepción. Si estás entre los fans de las telenovelas, sobre todo las mexicanas, es más que seguro que varias de estas quedaron marcadas en tu memoria, no solo por la historia que contaron, sino por el trabajo de sus actores, muchos de ellos consagrados en esta industria. Pensando en vos, que eres fanática o fanático de este género, preparamos esta lista donde repasamos 10 telenovelas mexicanas difíciles de olvidar. María, la del barrio. La telenovela María del barrio es una telenovela mexicana producida por Televisa, la cual se basó en la novela Los ricos también lloran, 1979. Estuvo protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, con la participación antagónica de Itatí Cantoral. Fue estrenada en octubre de 1995 y es recordado como uno de los melodramas mexicanos más populares, que hizo dar un gran salto a la fama a sus actores. Contó con las actuaciones estelares de Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides, Ana Patricia Rojo, Juliana Peniche y los primeros actores Irán Heroy, Ricardo Blume, Mecha Barba, Carmen Salinas y Ariadna Welter. Rubí. Rubí es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa y está basada en una historieta homónima original de Yolanda Vargas Dulce. Fue protagonizada por Bárbara Morí, junto a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes. La historia trata de la vida de Rubí, una joven muy bella, de condición humilde y sin escrúpulos, que está dispuesta a todo para salir de la pobreza. La novela se estrenó en mayo del 2004. Contó con los papeles antagónicos de Manuel Landeta y Carlos Cámara, así como las actuaciones estelares de las primeras actrices Ana Martín, Josefina Echanove y Leonorilda Ochoa. Rebelde. Rebelde es una telenovela mexicana producida por Televisa. Fue una adaptación de la novela original argentina Rebelde Way. Fue protagonizada por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Cristian Chávez, mientras que los protagonistas adultos fueron Juana Ferrara y Ninel Conde. Empezó a transmitirse en octubre del 2004 hasta junio del 2006. Llegó a alcanzar fama mundial y marcó a toda una generación completa. Uno de los tópicos que marcó el éxito de la serie fue la formación de una banda, RBD. La producción de la serie concibió la idea del grupo musical para promocionar tanto a los personajes como a la telenovela misma. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella es una telenovela juvenil mexicana producida por Luis de Llano Macedo, que marca su debut como productor de este género para Televisa. Fue estrenada en mayo del 1990 y marcó el género de las telenovelas musicales. Tuvo tal éxito que lanzaron una segunda parte de la historia que incluyó a nombres de la talla de Sasha Sokol, Ricky Martin, Angélica Rivera, Eric Rubin, Vivi Gaitán y Pedro Fernández. Destilando amor. La telenovela mexicana Destilando amor fue una adaptación de la novela colombiana Café con aroma de mujer. Fue estrenada en enero del 2007.
Estuvo protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez y contó con las participaciones antagónicas de Sergio Sendel, Yandal Andere y Marta Julia. El rol protagónico de Teresa Hernández le valió a Angélica Rivera el sobrenombre de Gaviota, cuyos seguidores la llaman así. Amigas y Rivales. Amigas y Rivales es una telenovela juvenil mexicana, producida por Emilio La Rosa para Televisa. Fue estrenada en febrero del 2001 y alcanzó fama internacional en diversos países donde se emitió. Estuvo protagonizada por Ludwika Paleta, Angélica Vale, Michelle Viet, Adamari López, Arad de la Torre, Gabriel Soto, Rodrigo Vidal y Johnny Lozada, además de contar con las participaciones antagónicas de Joana Benedet, Alejandro Ávila, Mayrín Villanueva, Ricardo Silva y Susana González. La Usurpadora. La Usurpadora es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía para Televisa. Se estrenó en febrero de 1998. La historia gira en la vida de dos gemelas que fueron separadas al nacer. Una de ellas crece entre lujos y excentricidades, mientras que la otra vive en un lugar humilde. Fue protagonizada por Gabriela Spanik, interpretando un doble papel junto a Fernando Colunga, con las actuaciones antagónicas de Yandal Andere, Juan Pablo Gamboa, Mario Cimarro y Dominica Paleta. Cuenta además con la actuación estelar de Libertad Lamarque. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1979, dirigida por Rafael Banquels, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, con la participación antagónica de Rocío Banquels. La telenovela fue exportada a más de 120 países y doblada a 25 idiomas. La historia fue escrita por Inés Rodena, basada en la radionovela del mismo nombre. La primera parte de la trama fue adaptada por María Saratini y la segunda parte se trata de la radionovela Cuando se regala un hijo, también de Inés Rodena, la cual también se utilizó en la telenovela venezolana Raquel, por Carlos Romero. Esta novela, además de ser considerada un clásico, también es calificada como la mejor de todos los tiempos. Corazón Salvaje. Corazón Salvaje es una telenovela mexicana producida por José Rendón para Televisa. Fue protagonizada por Edith González y Eduardo Palomo, ambos fallecidos. Asimismo, Ana Colchero y Ariel López también hicieron parte del elenco estelar. Se transmitió en julio de 1993. La historia se desarrolla en los albores del siglo XX, en Puerto Vallarta, el cual será testigo del nacimiento de una pasión sublime, profunda y mágica, protagonizada por dos jóvenes que pueden parecer muy distintos, pero que están atados por el lazo de la sangre. Es la tercera adaptación para televisión hecha por María Saratini del clásico de Caridad Bravo Adams, acerca del legendario triángulo amoroso entre dos jóvenes condesas, Mónica y Aimé, con el hijo ilegítimo de un rico terrateniente, Juan del Diablo. Esmeralda. Esmeralda es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridan. Primera telenovela de Salvador Mejía en su carrera como productor. Está protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga. En la trama, ambos actores protagonizan una historia de amor y drama, y desde el mismo día en el que nacieron. Se estrena en mayo de 1997 y cautivó millones de televidentes alrededor de Latinoamérica. Si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en De Novela. Todas las novelas en un solo canal.